Os traemos el testimonio de una paciente que lleva 9 meses operada de reducción mamaria. Primero de todo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta con el resultado y bueno, pues nueva imagen. Muy bien, ¿te sientes cómoda con tu pecho? Muy cómoda ahora, súper cómoda después de la operación, ha sido un cambio importante y la verdad es que muy bien. Genial. Cuéntanos un poquito, tú eres del, no me acuerdo ya, de hace tiempo, tú eres el que quería pecho tirando a muy pequeño, te dije que mantuviéramos un poco, cuéntanos. Que pues al principio que mantuviera un poco por mi estatura, mi peso y todo eso, pues un poco un pecho así natural. Yo no quería una reducción muy exagerada y bueno, la verdad es que el resultado ha sido bastante bien. ¿De volumen cómo te ves? De volumen bien, al principio estaba un poco asustado porque me veía muy poco, pero ahora mucho mejor. Esa frase hay que suscribirla ¿Por qué? porque os pasa a todas las reducciones mamarias. De hecho, tenemos una paciente que tiene 62 o así, se espera mucho para hacer esa reducción, que le escribí en quirófano en grande en el abdomen, le puse quitar todo lo posible. Le dije, eres una pesada, te voy a quitar todo lo posible porque quieres. No lo hice. Y a la semana nos llamó llorando, me las veo pequeñas. Al principio siempre las vi pequeñas porque las aprieto mucho. Estaba súper asustada, decía madre mía. ¿Qué es lo que pasa? Que compactamos mucho la glándula para que no se pueda caer o para que se caiga lo mínimo posible. Entonces, si tú tienes una superficie que pesa 1 kilo y la aprietas mucho, no te tendrá un volumen de 1 litro, será muy densa pero ocupará poco. Conforme la piel se te ha ido dando poquito a poquito de sí, ¿verdad? Otra vez, vuelve a coger volumen. Ahora de tamaño las ves ok. Ahora perfecta. Súper bien. ¿De altas cómo las ves? Perfecta. Súper altas. Bien. ¿No? Muy bien, muy bien. Muy bien. Respecto a postoperatorio, cuéntanos un poquito cómo fue. Pues el postoperatorio inmediato, la verdad es que tuve bastante dolor, o sea, yo lo pasé mal. Un poquito. Espalda, pecho, abdomen. El pecho, sobre todo la zona del pecho, la ¿Con espalda, presión? sí, mucha presión, el sujetador incomodísimo, pero luego con el paso del tiempo, bien. A los pocos días, una semanita. 4 o 5 días ya podías hacer bien mal, ¿no? Más o menos, me costaba un poquito, tenía dolor, pero sí, más o menos una semanita o así, bien. Muy bien. ¿Cuánto has tenido de trabajar? ¿En ese momento no estabas...? Pues tardé menos de un mes o me incorporé una cosa así. ¿Tanto? 3 semanas. A ver, yo tenía dolores. ¿Pero porque tenías vacaciones o porque te cogiste baja? No, me cogí la baja. Muy bien. Ella es sanitaria, entonces también lo Sí. tenías un poco más fácil de bruja que Pero- lo normal. pero Lo sí. normal es que necesitéis 5 días o así para trabajar después de una reducción. Que en tu caso te moleste más, Sí. puede ser. Pero podría ser trabajado a la semana casi seguro. Con molestia, no tan Sí, cómoda. exacto. Pero me parece muy bien, ¿eh? Al final, Sí, oye, sí. si puedes, que hay trabajos que la gente puede más Sí. y trabajos que la gente puede menos. ¿Podrías levantar los brazos desde los primeros Sí, días? los brazos hacia arriba sí. Muy bien. Peinarme Perfecto. también. Muy bien. ¿Y algo más que tú recuerdes que digas esto sería importante? Porque al final tu ojo... ¿sabes Que estas al cosas? final, pues yo creo que hay que dejar un poco de tiempo, que el proceso es lento, aunque queramos resultados inmediatos, el proceso es lento y al final yo creo que se ven los resultados, pero a largo Muy plazo. bien. Es verdad que cada vez que vienes están más bonitas. Sí, es verdad. Y cuando pase un poquito el año y medio así, ya llegaremos al estar. Así que nada, muchísimas gracias por contarlo y Gracias, me alegro mucho que gracias. estés contenta. Muy bien.